Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso bolso en forma de corazón. Es un bolso muy elegante, muy bonito, con unos hermosos acabados. Mira todos los detalles de la parte de atrás. Hemos colocado un broche con un acabado en cuero. Mira estos hermosos accesorios. Te voy a mostrar el bolso por dentro. Mira lo espaciosa que es. Tiene unas medidas de 28 centímetros de ancho y 25 centímetros de largo. Hemos elaborado la bolsa con el mejor ecotrapillo, nuestro aliado Trapillo Puntitos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que ingreses a su página web y veas la variedad de colores que tenemos disponibles para ti. Es un material seleccionado. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Recuerda que aquí aprendemos de una forma rápida, fácil y sencilla y los tutoriales no tienen ningún costo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Voy a trabajar este proyecto con una aguja de tejer de 8 milímetros y un trapillo. Este es pluma, un trapillo que estira bastante, un trapillo liviano y tiene unas medidas de 3 centímetros y medio de ancho. Ustedes lo pueden trabajar con cualquier otro trapillo, cualquier otro material. En el momento tengo a la mano este y sé que va a quedar el proyecto muy bonito con este color. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la punta hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo, tomamos hebra y pasamos por la orejita que está en el ganchillo. Aquí ajustamos. Vamos a realizar ahora 4 cadenetas. 1, no vamos a contar el punto deslizado. 2, 3, 4. Aquí tenemos 4 cadenetas. Vamos a trabajar de la parte de arriba de la cadeneta, pasando la aguja por el centro, tomando solamente la hebra de arriba. Vamos a la segunda, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y pasamos por las 2. Vamos al siguiente, tenemos 2, cerramos, aquí tenemos 2 puntos y tenemos 3 puntos. Entonces la primera vuelta iniciamos con 3 puntos bajos. Vamos a realizar la segunda vuelta, vamos a tomar una cadeneta de altura. Aquí vamos a comenzar a realizar aumentos. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar el proyecto, el material de esta forma, miren, el tejido de esta forma. Miren que de este lado tenemos cadenetas y de este lado no tenemos cadenetas, solamente se ven estas hebras que están aquí. Hay 3, 1, 2 y 3. Y de este lado tenemos 1, 2, 3 y 4 contando el punto de altura. Vamos a hacer los aumentos y vamos a pasar la aguja en el punto de altura, en el centro del punto de altura y en la hebra que está enfrente. Ahí vamos a realizar el primer punto. El segundo punto lo vamos a realizar en la cadeneta que está al lado y en el punto donde realizamos el primero. Entonces vamos a comenzar, vamos a pasar la aguja en el centro de la primera cadeneta. Tengan en cuenta que la hebra que está en el ganchillo tienen que ajustarla con este dedo para que no se vaya a salir de la aguja. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en el punto que está enfrente. Miren que el punto de altura no lo vamos a trabajar, este lo ajustamos y lo llevamos hacia atrás. Vamos a la hebra que está enfrente, la pasamos debajo. Aquí tenemos 3 hebras en el ganchillo, tomamos y pasamos por las 2 primeras, damos altura, ahora sí soltamos la que tenemos en el ganchillo,
tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí tenemos el primer punto, contamos 1, vamos a realizar el siguiente y miren que aquí está la cadeneta, la segunda, pasamos en el medio de la cadeneta y pasamos nuevamente en la primera hebra de este lado donde hemos realizado el punto. Miren aquí donde está, pasamos la aguja debajo, tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos, y aquí tenemos el segundo punto. Aquí ya vamos a trabajar el siguiente punto. Miren, aquí está la hebra y la hebra que está enfrente, el siguiente punto y la hebra que está enfrente. Ya aquí estamos parejitos, vamos al siguiente punto y la hebra que está enfrente. Y aquí tenemos 3 puntos, vamos al siguiente, que viene siendo el último punto. Damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos finalizado la segunda vuelta con 4 puntos. Aquí están 1, 2, 3 y 4. Vamos a realizar la tercera vuelta y en esta vamos a hacer un aumento que serían 5 puntos. Recuerden que la primera vuelta fueron 3, la segunda vuelta de 4 y la tercera vuelta la vamos a hacer de 5 puntos. Tomamos cadeneta de altura y vamos a trabajar de regreso. Vamos a pasar la aguja en el centro del punto de altura, ajustamos esta hebra, miren con nuestro dedito, pasamos la aguja dentro de la primera cadeneta y aquí en esta orejita no, miren que aquí están las hebras 1, 2, 3 y 4. Pasamos en la primera, miren que aquí está la hebra y debajo hay una lomita. La lomita no la vamos a trabajar, solamente la hebra que está delante. Tomamos hebra, pasamos por 1 y 2, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el siguiente punto. Recuerden que este es aumento y los aumentos los vamos a hacer. Tenemos el primero, vamos a la siguiente cadeneta y el punto lo vamos a trabajar ¿dónde? De este lado en la misma cadeneta, en la primera. La primera punto, el primer punto y el segundo punto van a realizarse en la hebra que está atrás, en la primera. Pasamos por las dos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya emparejamos los puntos, miren 1 y 2, que está debajo, 3, 4 y el quinto donde lo vamos a hacer. Miren que aquí nos queda un punto, mirenlo aquí donde está, aquí está la cadeneta de ese primer punto. Vamos a pasar la aguja debajo de esa cadeneta y debajo de esta lomita, miren la lomita que está aquí. Ya en esta tercera vuelta vamos a tomar la lomita esta, mírenla, que es la que queda. Entonces pasamos la aguja en el último punto, mírenlo, la orejita que está la parte de arriba y en la lomita que está de este lado. Tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Y aquí hemos hecho un aumento de 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar la cuarta vuelta, tomamos cadeneta de altura y pasamos dentro de esa cadeneta. Pasamos la aguja ajustando este punto. Si no lo ajustan, cuando vayan a pasar de este lado se sale. Entonces la cadeneta, ajustan el punto, pasan nuevamente, vamos a la hebra que está enfrente, la primera que es esta, toman hebra, pasan por esas dos primeras, dan altura, tenemos 2 hebras en el ganchillo, tomamos y cerramos.
Entonces ya realizamos el primero, vamos a la siguiente cadeneta y la vamos a cerrar en el mismo punto anterior. Tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Ya tenemos 2 puntos, 3, 4, 5 y aquí aumentamos el 6. Entonces vean aquí donde está ese último punto, esa última cadeneta. Miren, la que siempre está escondida. Aquí la sacamos y pasamos la aguja debajo de esta orejita y debajo de esta lomita. Debajo de la lomita y realizamos el último punto para un total de 6. Vamos a realizar la siguiente vuelta y ahí vamos a hacer un aumento con 7 puntos. Aquí en cadeneta de altura, dentro de la misma cadeneta hacemos el punto y en la lomita que está debajo. El siguiente y dentro del mismo punto. 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo punto en la última cadeneta. Última cadeneta y debajo de la lomita. 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar la siguiente vuelta y aquí sería un aumento de 8 puntos. Ya tenemos cadeneta de altura, pasamos dentro de la cadeneta y debajo de la lomita que está enfrente. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, cerramos, el siguiente ya saben que es dentro del mismo punto. Aquí seguimos trabajando los puntos. Vamos a realizar el último. Miren que aquí está el punto escondido y lo pasamos debajo de la lomita. Hemos finalizado la vuelta número 6 con un total de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a realizar la vuelta número 7. Hemos finalizado la vuelta número 7 con un total de 9 puntos. Hasta ahora hemos aumentado un punto por vuelta. En la vuelta número 8 vamos a realizar el aumento de 2 puntos por vuelta. Entonces vamos a comenzar la vuelta número 8. Tenemos cadeneta de altura. Realizamos el punto en la cadeneta de altura y en la hebra que está enfrente. El siguiente punto en la siguiente cadeneta y en la misma hebra del punto anterior. Trabajamos los puntos del centro. Contamos hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer el aumento doble que les había contado y ese lo vamos a hacer en el último punto. Miren que aquí está el último punto, la cadeneta. Vamos a pasar la aguja
en esa cadeneta y en la hebra que está al ladito. Debajo de la lomita realizamos un punto y aquí el aumento del segundo punto. Entonces ya hemos finalizado la vuelta número 8 con un total de 11 puntos. Vamos a realizar la 9. Aquí, ¿cómo vamos a iniciar la 9? Igual, en la cadeneta de altura realizamos el primer punto y en la hebra, en la primera hebra, realizamos el primer punto. En el segundo punto, en la siguiente cadeneta, y lo vamos a hacer ¿dónde? En la misma hebra del primer punto. Aquí, como ya se aumentó un punto, miren que ya las hebras no nos van a coincidir. Para que eso coincida, tenemos que realizar este punto en la hebra de los primeros puntos. Entonces pasamos el siguiente punto, o sea, el tercer punto, la tercera cadeneta, y la vamos a cerrar en la misma hebra donde hicimos el primero y el segundo. Esto es a partir de la vuelta número 9. Miren que aquí realizamos la tercera. Ahora sí, las hebras van a coincidir. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí el aumento. Entonces realizamos las 8. Y aquí nos queda el último punto. Miren que aquí está la última cadeneta. Vamos a hacer el aumento doble. 1 y 2. Hemos finalizado la vuelta número 9 con un total de 13 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a realizar la vuelta número 10. Realizamos el mismo proceso como hemos hecho la 9 en la cadeneta y en la hebra que está en la primera hebra. Tenemos las dos, pasamos por las dos y es el primer punto. Vamos al siguiente punto. Entonces las tres primeras cadenetas se van a hacer en la misma hebra de atrás. 2 y 3. Realizamos los puntos. Y aquí estamos en la última cadeneta donde vamos a realizar el punto de aumento. Hemos finalizado la vuelta número 10 con un total de 15 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. No van a contar las cadenetas, van a contar los puntos abajo. Estos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren cómo va quedando el tejido. Si quieren saber cuántas vueltas llevan, cuentan las lomitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevamos 10 vueltas. Vamos a realizar la vuelta número 11 y esta es la última vuelta que vamos a hacer con aumentos. Entonces vamos a hacer cadeneta de altura. Iniciamos de la misma forma, realizando los 3 puntos, los 3 primeros puntos dentro de la orejita de la parte de atrás. Realizamos los puntos hasta llegar al aumento.
Vamos a realizar el último punto de aumento. Miren que aquí está la última cadeneta. A veces se esconde un poco, pero ahí está. Realizamos 1 y 2. He finalizado la vuelta número 11 con un total de 17 puntos. Esta es la última vuelta con aumentos que vamos a realizar. Vamos a trabajar ahora lo que va a ser el cuerpo de la pieza, y esta va a ser de puntos sencillos, o sea, sin aumentos. Van a ser 17 puntos. Realizaremos 9 vueltas. Vamos a llegar hasta la vuelta número 20 realizando solo 17 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 12. Vamos a hacer cadeneta de altura. Vamos al siguiente punto, ya no vamos a trabajar el punto de altura. Vamos a la segunda cadeneta y a la primera hebra de este lado. En esta vuelta vamos todavía a realizar el segundo punto en la hebra que ya hemos realizado, o sea, el segundo punto en la hebra del punto anterior. Y aquí vamos a trabajar los puntos completicos hasta llegar al último. Ya estamos aquí en la última cadeneta. Vamos a realizar aquí un punto que es el último. Pasamos la aguja en la hebra de arriba de la cadeneta y en la lomita que está al lado. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Si vieron que ahí ya nos realicé aumentos, estamos trabajando 17 puntos plenos, sencillos, sin aumento. Hemos finalizado aquí la vuelta número 12. Vamos a trabajar la vuelta número 13 de la misma forma. Aquí tomamos cadeneta de altura, vamos no a la primera cadeneta sino la segunda, y aquí ya vamos trabajando los puntos frente con frente. Miren, va a ser frente con frente hasta llegar al último punto. Ya aquí en el último punto se viene trabajando esta cadeneta con esta. Ya no vamos a tomar esta lomita, ya les muestro. Vamos a realizar el último punto de la vuelta número 13. Miren que ya queda punto frente a un punto, ya no tenemos que trabajar la orejita que está de este lado. Vamos a tomar el punto y la hebra que está enfrente. Ya quedan los puntos parejos. Así vamos a trabajar hasta llegar a la vuelta número 20. Después que finalicemos esa vuelta les muestro cómo vamos a seguir el proceso. Ya he finalizado la vuelta número 20. Aquí ya realicé las 9 vueltas de 17 puntos para un total de 20 vueltas. ¿Cómo las van a identificar? Ya les había explicado que cada vuelta es una lomita. De este lado tenemos que tener 10 lomitas en total, 5 lomitas de 17 puntos y 5 lomitas de aumento. Entonces aquí hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Serían 20 vueltas. Vamos ahora a realizar las orejitas. Y aquí vamos a dividir los 17 puntos en dos bloques de 8 puntos, dejando un punto en el centro. Primero les voy a dar las medidas de la pieza hasta ahora. De ancho, aquí tenemos 22 centímetros. De alto, 17 centímetros. Le estoy dando los puntos más largos. Ahora vienen los puntos cortos. 8 centímetros. Y de este lado en la cola, lo más pequeño es de 7 centímetros. Recuerden que estas medidas van a variar dependiendo del grosor del material con el que estés trabajando.
Vamos a trabajar el primer bloque. Este va a ser de 8 puntos. Ya aquí tengo mi cadeneta de altura. Voy a trabajar en la primera, no, sino en la segunda. Aquí no tengo que hacer aumentos, así que voy a trabajar en la que está justo enfrente. Siete, 8. Hemos finalizado la primera vuelta de este bloque. Vamos a realizar la segunda y aquí vamos a comenzar a hacer reducciones. ¿Para qué? Para ir dándole esa forma ovalada. Vamos a tomar aquí una cadeneta de altura. Vamos a trabajar en la tercera cadeneta. 1, 2, 3. Pasamos la aguja y vamos a tomar la lomita que está justo debajo de esa tercera cadeneta. Realizamos un punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta segunda vuelta la hemos finalizado con 7 puntos. Tomamos cadeneta de altura y seguimos con la reducción en la tercera. 1, 2, 3, tomando la hebra que está debajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tercera vuelta, 6 puntos. Vamos a realizar la cuarta. Seguimos con la reducción. 1, 2, 3. 1, 2. Finalizamos la cuarta vuelta con 5 puntos. Vamos a realizar la vuelta número 5, cadeneta de altura. En la tercera cadeneta realizamos el primer punto. 1, 2, 3, 4. Finalizamos la quinta con 4 puntos, cadeneta de altura, y vamos a realizar la vuelta número 6. Esta es la última de reducción. 1, 2, 3. Aquí tenemos un punto, 2 y 3 puntos. Vamos ahora a realizar una última vuelta y esta es de puntos deslizados. Y aquí no realizamos disminuciones. Hacemos cadeneta al aire. En la segunda cadeneta pasamos en la hebra de abajo y realizamos puntos deslizados. En total serían 3 puntos deslizados. Y miren, así hemos finalizado el bloque de este lado. Aquí vamos a cortar la hebra y vamos a sacarlo. Ya nos queda así. Vamos a trabajar ahora el segundo bloque. Este lo vamos a hacer de adentro hacia afuera. También son 8 puntos la primera vuelta. Aquí les quiero mostrar porque vamos a dejar un espacio, una cadeneta. Pasamos la aguja en la segunda y en la hebra que está debajo realizamos el primer punto y aquí aprovechamos para esconder la hebra corta. En total esta primera vuelta es de 8 puntos. He finalizado la primera vuelta con 8 puntos. Vamos a seguir trabajando igual como trabajamos esta. Segunda vuelta 7 puntos, tercera vuelta 6 puntos, cuarta vuelta 5 puntos, quinta vuelta 4 puntos,
sexta vuelta 3 puntos y finalizamos con puntos deslizados. Miren cómo nos ha quedado el bloque de este lado y ya miren la forma que lleva esta pieza. Miren, un corazoncito parejo y muy bonito. Miren la firmeza que le da este punto. No vamos a cortar la hebra. Vamos a trabajar ahora un acabado. Lo vamos a hacer de puntos deslizados. Vamos a trabajar los puntos en estos espacios. En total voy a realizar 18 puntos. Ten en cuenta que si tu pieza es más pequeña, en este lado no vas a realizar la misma cantidad de puntos. Vamos a hacer el primero. Miren que aquí tengo la cadeneta, no voy a hacer punto de altura. Vamos a trabajar directamente. Y tenemos debajo de la lomita, vamos a hacer el primer punto. Aquí vamos a colocar el marcador para saber que ahí iniciamos. Vamos a hacer el siguiente punto. Miren este espacio. De este lado vamos a trabajar los puntos. Miren estos espacios. Estas lomitas que se ven aquí, no los que están dentro, sino las lomitas. Pasamos debajo, tomamos hebra y realizamos el deslizado. Aquí antes del nudito vamos a hacer el último punto. Vamos a colocar el marcador. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. Vamos a hacer ahora 3 puntos aquí en el centro. Miren que aquí está la primera hebra. 1, 2, 3. Vamos a trabajar ahora de este lado los 18 puntos. Vamos a hacer el primer punto. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocar el marcador, dejando 3 puntos. Vamos a trabajar los puntos de este lado.
Aquí vamos a colocar el siguiente marcador. Verifiquen que tengan los 18 puntos, la misma cantidad de puntos de este lado. Vamos a esconder esta hebra en la parte de atrás. Vamos a realizar ahora los puntos de este lado. Miren que aquí tenemos una orejita. Esta la vamos a saltar. Vamos a trabajar en el punto que está al lado. Miren, está la orejita y está un punto. Vamos al siguiente. Vamos a realizar un punto deslizado y el que está al ladito también, el siguiente espacio. Vamos a hacer aquí 5 puntos. Vamos a hacer el primero. Aquí en el centro. Otra vez en la lomita. En el centro. Y aquí en la última lomita. Vamos a hacer un último punto aquí abajo, pero vamos a dejar esta hebra, vamos a tomarla de la parte de atrás y vamos a reforzar con un punto atrás, de esta forma, tomando 2 hebras hacia atrás. Realizamos el punto deslizado. Vamos a subir aquí y realizaremos también 5 puntos. 1, 2, 3, 4, y 5. Llegamos de este lado, aquí también tenemos la lomita, vamos a saltar ese punto y trabajamos en el que está al ladito. Aquí vamos a realizar un punto. Miren, hemos cerrado 2, 2, 5 y 5. Entonces aquí tenemos en el centro 1. Verifiquen 2 después del marcador. 1, 2, 3, 4, 5. El que está en el centro 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 de este lado. Hay que ir acomodando muy bien los puntos. Aquí vamos a quitar el marcador un momento porque vamos a realizar una vuelta de puntos bajos. ¿Dónde vamos a realizar los puntos bajos? Vamos a iniciar en esta primera cadeneta realizando un punto bajo. Miren, este va a ser nuestro cierre. Vamos a cerrar de esta forma. Repito nuevamente, aquí teníamos ubicado el marcador. Miren que aquí hemos realizado el último punto de puntos deslizados. Vamos a realizar un punto en esa primera cadeneta. Tenemos 2 orejitas, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos, colocamos aquí el marcador para saber que ahí iniciamos la vuelta. Y vamos a trabajar puntos bajos. Vamos a darle altura solamente a la hebra que estamos sacando, esta no, sino a la que sale del punto.
vamos a trabajar puntos bajos por toda la orilla hasta llegar a este punto nuevamente. Hemos llegado ya aquí al final donde está el marcador. Ya hemos terminado la vuelta de puntos bajos. En total hemos realizado 54 puntos y también realizamos 54 puntos deslizados. De este marcador a este marcador tenemos 16 puntos. De este marcador a este marcador tenemos 18 puntos. 3 puntos aquí donde está la cola y 18 puntos también en este lado. Verifiquen por favor. Aquí vamos a cortar la hebra y vamos a hacer el cierre. Sacamos la hebra de este lado, quitamos el marcador y vamos a pasarlo dentro de la primera cadeneta. Miren que esta es la primera cadeneta completa. Este es el punto de subida. Entonces saltamos el marcador y vamos al lado. Aquí vamos a cerrar pasando la hebra en el centro de ese último punto. Ayudamos con una aguja más pequeña, pasamos de la parte de arriba de esta forma, cogemos la hebra y la llevamos hacia adentro. Acomodamos bien. Miren cómo ha finalizado este cierre. Este se los expliqué así porque ahí se ve parejita. O sea, miren cómo se ve parejita, continua el punto deslizado. Vamos a esconder la hebra de la parte de atrás. Aquí cortamos y en ese punto vamos a colocar nuevamente el marcador. Contemos que hayamos quedado en el punto 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya he finalizado esta etapa. Miren cómo ha quedado de bonita. Qué corazón tan hermoso. Les voy a dar las medidas. Aquí del punto más alto tiene 26 centímetros y en el centro de este lado tiene 27 centímetros. Aquí ya he realizado la otra etapa exactamente igual con los mismos puntos. Tiene la misma cantidad de puntos de este punto a este y de este punto a este. Vamos ahora a pegarla. Vamos a cuadrar muy bien la bolsa, que nos quede en parejita, marcador con marcador, de esta forma. Miren, las puntas queden igual. Vamos a hacer el cierre con punto deslizado. No lo vamos a hacer donde están los marcadores. Vamos a contar del marcador 3 puntos. 1, 2, 3. En la tercera cadeneta vamos a iniciar el cierre. Y de este lado del marcador 1, 2, 3. Aquí vamos a finalizar el cierre. Entonces tenemos los puntos, aquí están parejitos. Iniciamos en el tercer punto, vamos a pasar la aguja tomando las dos hebras que están de la parte de adentro. De esta forma pasamos por la primera en el centro, por la segunda, tomamos hebra, deslizamos por la primera y vamos a deslizar por la segunda. Aquí vamos a hacer un punto, mantenemos la hebra de la parte de adentro, vamos a la primera, vamos a la segunda, tomamos hebra, deslizamos por la primera, por la segunda y por la que está en el ganchillo. Vamos al siguiente.
Vamos a ir acomodando que los puntos nos queden frente con frente. Realizamos el cierre hasta llegar al marcador rojo, a este último marcador. Ya hemos llegado aquí al último punto donde tenemos el marcador. Aquí retiramos y vamos a cortar la hebra. Sacamos y aquí con la ayuda de una aguja lanera, aquí tenemos la hebra, vamos a tomar esta hebra de la parte de adentro y vámonos acá a este lado también. ¿Para qué? Para ir cerrando ese espacio de esta forma, que no nos quede abierto. Vamos ahora de la parte de adentro y vamos a esconder esta hebra con mucho cuidado. Ahí escondemos de este lado, vamos de este otro lado, ahora cortamos la hebra. Vamos a hacer el mismo proceso, sacamos la hebra, colocamos aquí en la aguja pequeña y vamos a esconder. Miren, por donde se ve esta hebra de la parte de adentro. ¿Para qué? Para cerrar. Ahí vamos a hacerlo cerrando y vamos a cerrar de este lado también. Miren, nos quedó totalmente cerradita. Vamos a hacer lo mismo, escondemos de este lado. Bueno, ya hemos finalizado, ya hemos escondido las hebras. Miren lo espacioso que nos ha quedado la bolsa por dentro. Miren, aquí hemos cerrado los laterales. Miren qué hermosa, me encanta, está bastante grande. Ahí le tenemos que ir dando forma. Recuerden que el tamaño varía dependiendo del grosor del material. Este estaba bastante gruesito, por eso me ha quedado así de grande, pues así lo quería, porque este lo voy a coger para mí. Aquí tengo 3 opciones de broche. Ustedes pueden elegir la que mejor le convengan o la que tengan a la mano. Tengo esta, les voy a mostrar. Tiene 2, aquí se amarra. Y de este lado, miren, ahí tiene el brochecito de imán, se coloca aquí y ahí cierra. Esta es una opción. Queda hermosa esta, yo creo que esta es la que voy a coger. Si no tienen esa, tenemos la de imán. Esta la colocan de este lado y cierran aquí. No llevaría nada por fuera. Y esta también es de imán, pero ya es más sencilla. Esta también va aquí.
y el imán va acá abajo, de esta forma. Voy a quedarme con esta opción de broche, me parece que es la que le combina mejor. Este es fácil de colocar. Vamos acá de este lado. La segunda. Miren, aquí he llevado las hebras hacia atrás, mirenlas acá donde están y de este lado también. Verifico que haya quedado bien colocado, perfecto. Ahora voy a hacerles un nudito y a esconder las hebras. Hemos finalizado la postura del broche, ya aquí hemos escondido todas las hebras. Les realicé un nudito y escondí las hebras debajo de los puntos. Miren cómo ha finalizado este hermoso bolso. Miren qué espectacular. Voy a colocar la asa. Ustedes le pueden colocar la asa que les guste. Aquí tengo una argolla de mosquetón, este es de 3 centímetros de diámetro. La voy a colocar aquí donde he realizado el cierre. De este lado. Hemos llegado al final de este paso a paso. Miren qué hermoso resultado. Miren todos estos detalles que ha acabado tan bonito. Les voy a mostrar el bolso por dentro. Miren lo espacioso que ha quedado. Aquí he realizado un nudito a las piticas del broche y los he escondido de la parte de adentro. Miren que no se nota. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.